días. Mi nombre es Sonia Jaroslaski. Coordino el programa Formación de Espectadores del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2005 y coordino el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes. Y formo parte de Red Lab, una red latinoamericana de creación y desarrollo, o sea, de profesionales dedicados a los públicos, que ese va a ser mi tema. Así que les voy a compartir pantalla. Esta presentación, esta clase tiene que ver con la gestión y el desarrollo de públicos y acá ya viene la perspectiva de la ciudadanía cultural, ¿no? Y seguramente algunas de estas cuestiones ustedes las estuvieron viendo, pero no está de más repasar desde dónde, o por lo menos desde donde nosotros nos enfocamos para pensar la creación y el desarrollo de públicos, ¿no? Entonces, principalmente esta idea de perspectiva de derechos, ¿no? Que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultaren, ¿no? Entonces, la perspectiva de derechos en todo lo que tiene que ver con la creación y el desarrollo de públicos es nodal. Y acá traigo otra idea más, que es la idea de la ciudadanía cultural, que seguramente en esta diplomatura de Claxo UNA estarán a lo largo de toda esta diplomatura hablando, digamos, de este concepto. Y esta idea de perspectiva de la ciudadanía cultural tiene que ver con poder acceder y apropiarse de una variedad de ofertas culturales, ¿no? Y asimismo de espacios culturales en todo el territorio de nuestro país o en cualquier país, por supuesto. Entonces, acceder a las manifestaciones culturales y artísticas variadas, diversas, y poder apropiarse de ellas, conocer cómo llegar a ellas, comprenderlas, disfrutarlas, es un derecho humano. Y desde ahí nos enfocamos. Entonces, para asegurar este derecho es indispensable, sobre todo, conocer a estos ciudadanos, conocer a estos públicos, quiénes asisten, quiénes no asisten, indagar fuertemente en quiénes no están pudiendo acercarse a nuestros espacios culturales, a nuestros proyectos, y poder desarrollar acciones específicas y estrategias para ellos, ¿no? Y acá sumo una palabrita más, que no podemos pensar en un público general como una masa amorfa, ¿no? Sino que tenemos que pensar, y también esta palabrita de segmentar y pensar en cada uno de ellos o ellas o ellas. Entonces, si bien existen varias líneas de acción en el desarrollo de públicos, en este taller, en esta clase, abordaremos prioritariamente las líneas que tienen que ver con la diversificación, la creación y la formación de públicos. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia de otras líneas de trabajo que están más orientadas a las audiencias, como les dicen, al trabajo de fidelización, que tienen que ver más con un público que de alguna manera ya pudo haber incorporado en algún momento de su vida ese hábito, ¿no? Entonces acá, desde la perspectiva de la ciudadanía cultural y desde algunas acciones, nos vamos a enfocar en esta clase sobre todo en aquellos nuevos públicos, ¿no? Entonces nuestro desafío un poco es conseguir la participación de segmentos de la población que no asisten ni toman parte de la oferta debido a determinadas barreras que estarían obstaculizando ese acceso. Entonces, ¿qué sería, no? Entonces, esto de la creación de públicos tiene que ver con estrategias que se enfocan a realizar acciones para incorporar esos nuevos públicos, ¿no? Entonces, abordan barreras territoriales, barreras físicas, económicas, culturales, que estarían condicionando ese acceso y esa participación de estos grupos. Entonces, todo lo que tiene que ver, por eso es muy pertinente esta diplomatura, ¿por qué? Porque todas las actividades de mediación cultural, de animación cultural, de extensión artística y todas las iniciativas que proponen generar experiencias artísticas significativas en los territorios, en los espacios culturales, para las personas que enfrentan estos contextos de alta vulnerabilidad social, son indispensables para poder crear y desarrollar estos públicos, ¿no? Y sobre todo en estas épocas, para algunas disciplinas, el acceso a algunas disciplinas está fuertemente disputado por todo lo que tiene que ver con lo masivo, ¿no? Entonces hay algunas disciplinas o algunos espacios
que también hay que hacer un trabajo de desarrollo de públicos para que puedan acceder. Entonces, ¿qué sería la formación de públicos, no? Entonces, de alguna manera, la formación de públicos estaría agrupando estrategias que se enfocan en públicos potenciales, que buscan trabajar en las distintas dimensiones de su capital cultural, herramientas, habilidades, conocimientos, gustos, preferencias y hábitos culturales o expresiones artísticas a partir de su contexto, ¿no? Siempre en relación. Entonces se incluyen iniciativas, proyectos o talleres de mediación artística y educación como parte de esta idea de la formación de públicos. Entonces, la formación de espectadores, sobre todo, bueno, yo vengo del campo de las artes escénicas, así que lo que estaré hablando y compartiendo con ustedes tiene que ver con las artes escénicas, sobre todo teatro, pero pueden hacer el link a un montón de otras experiencias, un montón de otras disciplinas, museos, visuales, cine. Entonces, el trabajo con los nuevos públicos, de alguna manera, según nuestra perspectiva, necesita abordarse desde una idea de continuidad. Para mí es muy importante esta idea de continuidad porque todas las acciones de mediación para los nuevos públicos estaríamos buscando generar vínculos entre las producciones artísticas y las personas o grupos o escuelas, ¿no? Acá aparecen las instituciones educativas en todos los niveles educativos, ¿no? Tanto primaria, secundaria, universidades. Es más conocido la formación en el nivel inicial o primario, pero en el nivel secundario y superior es nodal, eh, tanto en las universidades vinculadas a lo artístico como en las que no, pero en las vinculadas a lo artístico también esta idea de formarse con esta idea de ciudadanía cultural, ¿no? Esto también es muy importante en la formación artística. Entonces, de alguna manera fuimos observando que la repetición de la experiencia, la repetición de las diversas experiencias, cuando salimos a ver espectáculos, ¿no? Y la idea del ritual teatral que se va aprendiendo y se repite, es algo fundamental para generar una relación con el espacio y con las producciones artísticas, ¿no? Entonces, la idea de continuidad, la idea de planes a largo plazo y la idea del ritual teatral y la repetición de la experiencia como parte fundamental para un programa o un proyecto que tiene que ver con la formación de espectadores. Entonces, el trabajo en proyectos o programas que incluyen nuevos públicos, el trabajo en comunidades o con instituciones educativas, son una vía para abordar a los nuevos públicos a largo plazo, siempre a largo plazo. A largo plazo estoy hablando de mínimo 4 años. Eh, el trabajo con el referente o mediador es clave, entonces, de alguna manera, para garantizar esa repetición de la experiencia, esa inclusión. Entonces, sin un plan y sin la repetición de estas experiencias, no podemos pensar en un programa de formación de espectadores, como dije antes. La grupalidad, ¿no? A veces no se habla mucho de esto, pero la grupalidad o la incorporación de un nuevo público se realiza siempre en un proceso gradual de formación de espectadores, que puede ser más o menos visible, y no se realiza individualmente en una primera instancia. Ustedes pueden recordar con quién fueron la primera vez al teatro o al museo. Es muy probable que hayan ido con sus familias, es muy probable que hayan ido seguramente gracias a la escuela. Eh, entonces estamos pensando que siempre se realiza con otros, con otras. La grupalidad es fundamental para que se pueda realizar esta incorporación gradual y este proceso. Y esta grupalidad es muy interesante porque siempre va a estar mediada, siempre va a haber ahí un mediador, ¿no? Entonces, en la repetición de la experiencia, más la idea del mediador y la idea del de la grupalidad, esto es clave. Y el ritual, como dije antes, para incorporar de a poco esos hábitos, esos códigos particulares que se dan y son propios de cada disciplina y de cada espacio también, ¿no? Que tiene que ver con la sociabilización también, ¿no? Y el tiempo como parte de un proceso, ¿no? También esta idea de ritual, esta idea de repetición de la experiencia se da en un plazo, en un tiempo que es necesario dar. Y ese tiempo inclusive forma parte a lo largo de toda nuestra vida, se desarrolla a lo largo de nuestra vida y de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida.
y no es algo concluyente para una instancia o un momento de la vida, sino que se puede retomar en cualquier instancia y de diversas maneras, ¿no? Entonces, la mediación busca la interacción de esos universos diversos y heterogéneos, por eso es clave, porque nos enseña, nos sirve para establecer esos diálogos entre sectores sociales y ámbitos culturales realmente que se dan a veces de manera muy estancada, muy separados, entre producciones y sectores sociales que tal vez si uno no realiza ese esfuerzo de vincularnos jamás se haría, ¿no? También tiene que ver mucho la gestión cultural en esto, la revalorización de la heterogeneidad, de la cultura, la idea de construir puentes y atenuar todas las tensiones entre los grupos sociales, generar encuentros en torno a un sustrato común para crear esa comunidad. Por eso es una actividad profundamente democrática también, ¿no? Entonces, todas las acciones que refuercen este vínculo entre las personas con las diferentes manifestaciones culturales, en este caso con las artes escénicas, como dije antes, y estas acciones no se realizan de manera aislada ni espontánea, sobre todo en los nuevos públicos, ¿no? Son frutos de una gran planificación, de un abordaje multidisciplinar, con el fin de identificar esas barreras de acceso, eliminarlas, intentar modificarlas, conocer a esos públicos que asisten para acercar a aquellos que no lo hacen, ¿no? Entonces, en el Teatro Nacional Cervantes, como ejemplo, existe un área dedicada pura y exclusivamente a esa tarea. Eh, la formación de espectadores. La formación de espectadores, en este caso puntual, con esta pantalla y este logo, estoy compartiendo un programa. Es un programa que se encuentra en el Ministerio de Educación, creado en el 2005 por Ana Durán y por la que habla. Y está dirigido a escuelas secundarias públicas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la idea es un poco pensar cómo se forma un joven espectador, un joven como espectador. Entonces, un poco repitiendo estas ideas que acabo de nombrar, la idea de a lo largo de su trayectoria escolar que haya una repetición de la experiencia, que pueda vincularse con una diversidad de producciones. En el caso de este programa se trabaja fundamentalmente y sobre todo con artes escénicas independientes de la ciudad de Buenos Aires y con cine cortos de la ciudad de Buenos Aires. Se hace una convocatoria y lo que hace es vincular a producciones de artistas con jóvenes de escuelas públicas en un horario de día, en un horario especialmente pensados para ellos. El formato de los espacios culturales independientes de la ciudad de Buenos Aires tiene una característica que favorece a la formación de espectadores. Y esta característica tiene que ver con ser salas muy pequeñas, entre 50 a 70 espectadores, como conocerán muchas. Y esto de alguna manera, cuando terminan las funciones, se hace una charla-debate mediada por los equipos de educación, nuestros mediadores, y ese tipo de formato permite un acercamiento muy grande y un espacio para el diálogo, para hablar, que muchas veces en otros tipos de espacios muchos más grandes no se daría o habría que pensar un dispositivo para pensar esa vinculación, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma un joven como espectador? Repetición de la experiencia, un cambio actitudinal que tiene que ver con la idea del pasaje de una subjetividad escolar a una subjetividad otra que se da cuando somos espectadores de artes escénicas y proponer esa experiencia. Y teniendo en cuenta que sin emotividad no hay aprendizaje y las emociones son el principal activo de las artes escénicas, también fomentar y posicionar ese espacio que tiene que ver no solo con lo intelectual, sino con el campo de las emociones como espectador, ¿no? Entonces, valorizando esa fricción entre la subjetividad mediática, ¿no? Propia de las nuevas generaciones y el vínculo presencial, cuerpo a cuerpo, que tiene la escena y sus actores, que esto es una particularidad muy interesante para trabajar, sobre todo con jóvenes. Acá se muestra unos chicos llegando, un micro escolar, la que está ahí de azul es del equipo de educación, recibiendo a los chicos. Bueno, ahí se ve el cartel de Timbre 4, que es un teatro bastante conocido, un teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires. Están llegando a disfrutar de una función de día, ¿no? Ahí pueden ver que es bien de día.
Entonces, en el programa, ahí se ve otra imagen, ahí están creo que es en el Centro Cultural San Martín, donde ahí en los microcines se realizan propuestas de cortos. Entonces, la idea es aproximar a las jóvenes y los jóvenes a salas alternativas de teatro, danza y cine, con estrategias de mediación elaborada por especialistas, ¿no? Especialistas de cine, especialistas de teatro y en trabajo conjunto con los artistas, ¿no? Entonces, este proyecto invita a la comunidad educativa, a sus estudiantes, a transitar diferentes propuestas artísticas desde el rol del espectador, ¿no? Entonces se combina la apreciación sensible, sensorial y crítica con el análisis y la realización de actividades, ¿no? Porque hay material pedagógico siempre vinculados con los contenidos curriculares y con los conceptos de ciudadanía cultural. Y acá es muy importante aclarar que las propuestas no son propuestas, las propuestas, digamos, de los espectáculos no están pensadas, hay una curaduría pensada para escuelas secundarias, pero no están elaboradas para eso, sino lo que se trabaja es con la cartelera que tenemos, la cartelera que hay en el teatro porteño, digamos, que cambia, ¿no? Como cambian las temporadas de las obras cada 2 años, y se trabajan con esas propuestas que pueden ser las más interesantes para los pibes, que en general duren 1 hora, ¿no? Que sean temáticas convocantes, pero no trabajan exclusivamente con la currícula escolar, sino que la currícula se extrae, digamos, a partir de esos materiales. Y los cuadernos pedagógicos se trabaja para vincular a esos docentes, que no necesariamente son de teatro, de lengua y literatura, sino que pueden ser de matemática, de física, de una escuela técnica, de construcciones, y brindamos capacitaciones y materiales o manuales para que ellos puedan hacer el abordaje después en sus propias aulas. Y ahora voy a hablar de otros proyectos más de profundización que tenemos. Entonces la idea es que de primero a quinto año estos jóvenes se puedan vincular con diferentes experiencias artísticas, con la diversidad de espacios culturales que existen en la ciudad y trabajando de alguna manera esa autonomía para cuando salgan de la escuela esperarlos, que puedan acceder con los brazos abiertos sin ya esta mediación tan concreta, ¿no? Entonces, las funciones son funciones regulares de teatro, danza y cortos cinematográficos con charlas, debates posteriores de las que participan los artistas junto a los mediadores o al equipo educativo que son docentes, ¿no? Todas las propuestas están curadas, eso quiere decir que hay una convocatoria y se cura con un jurado, que es un jurado artístico, es un jurado de críticos de teatro, de cine, y también forma parte de docentes que tienen toda la vinculación con los jóvenes, pero que también conocen bien el programa. Entonces, las estrategias, en este caso, en este programa, serían funciones en salas, después algunos talleres del espectador y la espectadora, y los talleres Quiero Cine, que ahora brevemente voy a pasar como a contar. Acá se puede ver una diversidad de experiencias, de obras, también como para que tengan una idea de los materiales o la vinculación de los pibes con estas experiencias. Perdón, vuelvo atrás. Acá. Explico Quierocine, después les cuento lo que hicimos en el ASPO. Quierocine es un proyecto que está en vinculación con otro programa, se llama Medios en la Escuela, que de alguna manera lo que hace es trabajar la producción audiovisual, pero al mismo tiempo la expectación, ¿no? La apreciación de materiales cinematográficos y a partir de eso generan un material nuevo. Es un proyecto muy lindo, muy interesante que se da en 2 escuelas por el momento. Y el taller del espectador o de la espectadora es una propuesta nueva que también se está abordando directamente por el equipo de formación de espectadores y de alguna manera lo que hace es trabajar in situ en acompañamiento de otras materias, ¿no? Curricularmente con otras materias, la mirada de la ciudadanía cultural, la mirada de la espectadora, se hacen recorridos por circuitos, se van a funciones de día, se van a funciones de noche, y estos son talleres que se dan en un cuatrimestre o a lo largo de todo el año por un mismo grupo. Estas fotos, que son
es muy lindo porque habla de una experiencia que se hizo, que esta escuela es la escuela Ermite, una escuela técnica del barrio de Villa Crespo, y se da el taller en esta escuela y lo que se hizo fue un recorrido por circuito territorial cercano a esa escuela. Entonces se fue al Teatro Regio, ahí se ve la foto que está de Laida Mangani y los chicos tocando los títeres, se pudo recorrer el escenario, después se pudo ir al espacio La Nube, donde está ahí el reconocido bibliotecario, ¿no? Después se pudo ir a la cooperativa Perra para que vean un teatro oficial, vean una biblioteca independiente, que puedan ir después a una cooperativa, ¿no? De trabajo con otro tipo de escenarios, ¿no? Y se pudo hacer todo ese circuito. Eh, Vuelvo atrás, les quería contar brevemente en ASPO. En ASPO lo que se hizo fue trabajar con materiales digitales y también elaborar contenidos digitales para mediar esa experiencia, ¿no? En la pandemia, poder mediar esa experiencia a través de contenidos que hicimos nosotros. Todos estos contenidos, como este video, son caseros, ¿no? Con muy linda producción, pero son caseros, con cuadernos, y nos juntábamos todos a ver materiales digitales de algún fragmento, de alguna obra, y charlar con artistas. Les voy a mostrar brevemente el videito para que se den. ¿Qué significa ser un espectador o una espectadora? ¿Cuándo lo somos? ¿Hay una forma ideal de hacerlo? ¿Hay una forma estandarizada de serlo? Seamos conscientes o no, todos somos espectadores. Estamos expuestos a estímulos que son captados por nuestros sentidos permanentemente si prestamos atención a ello. Aunque a veces la vista es un sentido preponderante en el mundo atravesado por las pantallas en el que vivimos. Sin un individuo que siente, no hay arte ni contemplación posible. Y diversos tipos de manifestaciones artísticas están presentes en nuestro entorno cotidiano y extracotidiano. Cuando nos encontramos con un grafiti en una pared, un edificio pensado por arquitectos, una pieza musical o cualquier construcción estética hecha por el ser humano, estamos ante la presencia de un hecho artístico y actuamos como espectadores, seamos o no conscientes de ello. Bueno, ahí lo paro. Estos son algunos de los materiales que, perdón, vuelvo atrás, que se hicieron, que tenían que ver con la mediación, con compartir en el ASPO, ¿no? Y trabajar la mediación cultural, ¿no? La idea de la mediación con otro tipo de contenidos. Y ahí, como pudieron ver en los créditos, dice basado en el manual de consultas para docentes, que yo lo voy a compartir también para que lo tengan, que tiene que ver con pasar al formato audiovisual algunos contenidos que nosotros compartimos como docentes, porque para nosotros los y las docentes son el principal aliado. Y ahora voy a hablar en el caso del Teatro Nacional Cervantes, cómo se da eso. Sin esas docentes y sin esos docentes,
sería imposible realizar esta actividad, ¿no? En el sentido de pensar a los docentes como los referentes y los que traccionan, invitan, comparten a salir, a vivenciar la idea de la ciudadanía cultural, a conocer los espacios culturales. Sin ellos no se podría llevar adelante ninguna de estas acciones de mediación. Por eso para nosotros el trabajo con todos las y los referentes es nodal para poder eh, eh, realizar una buena tarea de vinculación de los nuevos públicos. Sin esos referentes sería imposible hacerlo. Así que ahora voy a hablar y me voy a detener un poquito más en esa idea. Vamos al Teatro Nacional Cervantes. Ahí esa hermosa foto es la de la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, que tal vez muchos y muchas lo conocen como el edificio de la sede Libertad, como yo le digo, en la Avenida Libertad y en la Avenida Córdoba y la calle Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, pero el Teatro Nacional Cervantes, como dice ahí, nacional, es una institución que llega a todo el país. Y esto es muy importante destacarlo porque el Teatro Nacional Cervantes tiene presencia en todo el país a través de una diversidad de producciones que se realizan. Entonces, ¿qué sería la gestión de públicos o cuando creamos esta área? Tenía que ver con un poco todo lo que vengo diciendo antes, ¿no? Con la idea de pensar un laboratorio que investigue, que indague todo el tiempo, o sea, es un espacio donde tiene que estar todo el tiempo en movimiento, ¿no? Pensando los distintos públicos, ¿no? Tanto los existentes como los potenciales que se acercan o pueden acercarse al teatro. Entonces, cuando digo los públicos existentes, yo cómo sé cuál es mi público existente. Esto quiere decir que hay que hacer un trabajo de estudios de públicos, que para nosotros es nodal, es nuestro mapa, donde nos permite pensar quiénes están viniendo para así después pensar quiénes no están viniendo. Entonces, los estudios de públicos, la indagación, ¿no? sobre el sentir, la vinculación con las producciones, también las edades, de qué barrios vienen. Bueno, todo ese trabajo se realiza de manera bastante exhaustiva para después empezar a pensar quiénes no están viniendo. Entonces, para nosotros es una usina de acciones para poder reforzar esos vínculos y crear nuevos vínculos, nuevos lazos entre el Teatro Nacional Cervantes y los ciudadanos y las ciudadanas. Eso en términos generales. Entonces, una de las premisas sería incluir aquellas poblaciones o aquellos colectivos que habitualmente, ya sea por razones económicas, de hábito o por no sentirse interpelados, no tienen acceso, en este caso, a las artes escénicas y en particular al Teatro Nacional Cervantes. Entonces, en esta descripción ya podemos evidenciar el interés particular por aquellos públicos que por determinadas barreras no asistan al teatro. Esto no quiere decir que no se trabaje con el público que ya está, que ya tiene ese árbitro incorporado, es el que va a venir y se hacen experiencias y mediaciones para enriquecer esa experiencia, pero también se realizan estrategias y reflexiones para salir a buscar aquellos públicos que no estarían asistiendo si no se hace realmente una convocatoria o inclusive no se adaptan algunos contenidos para ellos. Esta foto es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque ahí se ve a Aimé, que es del equipo de educación, ¿no? Mediando en una de las salas más pequeñas, por eso a mí me gustan como espacio de mediación y cómo los espacios hablan de qué tipo de estrategia de mediación a partir de los espacios se puede pensar, ¿no? Hablo en espacios teatrales. Esta es la sala Oreste Escabiglia y ahí hay claramente una mediación con un grupo de pibes y pibas de escuelas medias. Entonces,
acercar al Teatro Nacional Cervantes a los diferentes grupos que integran nuestra comunidad, con especial atención en los jóvenes, familias y los nuevos espectadores a través de diferentes acciones y estrategias sectorizadas, personalizadas y artesanales, ¿no? Hay una palabrita artesanal que parece que iría en contra de un espacio tan grande, ¿no? Pero exactamente, sin esa artesanía que para nosotros que tiene que ver mucho con la producción teatral, ¿no? El Teatro Nacional Cervantes, como ustedes saben, ahí están los talleres donde se realiza todo, la escenografía, el vestuario, el maquillaje. Entonces, pensar un espacio de gestión de públicos también como un taller, como un espacio artesanal, y en esa artesanalidad está esa vinculación que necesitamos afectiva con las personas que queremos que se acerquen. Entonces, y sacar un poco la idea del espectador como cliente, ¿no? Para trabajar en la idea del espectador como ciudadano o ciudadana. Entonces, atendiendo a las actuales formas de la industria cultural, la industria del entretenimiento y las posibilidades que ofrece también la tecnología, ¿no? Y ahora me voy a referir a eso. Entonces, aspirar a ser un espacio de transformación social, brindando experiencias de descubrimiento, inspiración y goce, ¿no? El goce es muy importante en el ámbito de los espectáculos que ofrece el TNC, entendido como un teatro de y para la comunidad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entre esas acciones, ¿no? Se evalúa la programación, hay una curaduría de la curaduría, de alguna manera. Se trabaja mucho a veces ahí con propuestas hacia las diversas direcciones que llegan al teatro, ¿no? Para pensar en estos públicos de manera conjunta, en el mejor de los casos. Se trabaja en la curaduría para el plan digital, que ahora voy a hablar de eso, y en diálogo con un plan anual, ¿no? Cuando se habla de públicos no se puede pensar en, che, mañana, la función de mañana, ¿no? Siempre es de acá a un mes, de acá a un año, de acá a 4 años. Y esto es muy importante que lo entiendan sobre todo los funcionarios. Entonces, los contenidos específicos, según el plan de públicos a desarrollar, se trabaja mucho las convocatorias, la comunicación, un tipo de comunicación particular para este tipo de públicos, diferenciada muchas veces de la gacetilla general o del trabajo más institucional, ¿no? Se propone otro tipo de comunicación. De hecho, hay un Instagram que se llama Comunidades del Teatro Nacional Cervantes. Mucha gestión en todo lo que tiene que ver con las diversas instituciones y programas y las organizaciones sociales, ¿no? Es un espacio que siempre tiene que estar en diálogo y cerca de estas instituciones y organizaciones sociales. Eh, las funciones exclusivas, ¿no? Promover la idea de funciones exclusivas en horarios que también tienen que estar pensados para determinadas comunidades. Cuando digo determinadas comunidades, no estoy pensando nada más en escuelas, sino que también podemos pensar en grupos que de noche de ninguna manera podrían salir y la única manera de asistir a una actividad cultural puede ser que sea de día y no necesariamente una función infantil, ¿no? El diseño y la confección de materiales pedagógicos, las charlas de debate post-función, sobre todo estamos trabajando para nivel medio y superior. Los talleres de formación docente y comunitario son nodales, como lo dije antes en el programa Formación de Espectadores, en este caso en el Teatro Nacional Cervantes, es trabajar con nuestros referentes, ¿no? De brindar y enaltecer y mejorar a esas personas que son nuestros principales aliados y aliadas para atraer a los grupos, entonces tienen que estar motivados, y todo que sea evaluado en informes de los públicos educativos, de los públicos en general, para poder seguir pensando nuevas estrategias. Bueno, este es el programa de Cervantes Educación en el formato digital. Es un programa que queremos mucho, es un programa que nace en ASPO, en un momento muy crítico, que uno dice, uy, ya pasó un montón de tiempo, pero es muy interesante retomarlo
¿Por qué? Porque hay cosas que se armaron en la pandemia, se armaron en el ASPO y continúan hasta hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que el Cervantes Educación fue un hallazgo en ese momento, permitió colaborar con los públicos, digamos, de las casas, pero también después y actualmente sigue, o sea, sigue continuando. ¿Por qué? Porque nos permitió pensar en la idea de vincularnos con los espectadores o con las instituciones educativas o con las agrupaciones de todo el país de manera continua. ¿Qué quiere decir? Hay muchos, o sea, el Teatro Nacional Cervantes a veces tiene un presupuesto limitado y resulta imposible llevar eh, con producciones a todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, este año se va a llegar a 4. El año pasado se llegó a 7. En la pandemia, bueno, no se pudo llegar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa durante el año en este país tan grande que tenemos, en un territorio tan amplio, ¿no? Y con un presupuesto siempre acotado para trabajar en cultura. Entonces, ¿cómo se llega? Entonces, una manera de llegar y que sentíamos que no podíamos cortar ese vínculo que habíamos empezado a compartir con una cantidad enorme de instituciones, me estoy refiriendo a unos 120.000 estudiantes que pudieron acceder a Cervantes Educación en la pandemia y agrupaciones sociales también. Entonces, ¿por qué íbamos a cortar ese vínculo una vez finalizada la pandemia? Entonces, Cervantes Educación creemos que llegó para quedarse y sigue hasta el día de hoy. De hecho, ahora está la convocatoria abierta. Pero bueno, este proyecto comenzó en ese momento y ahora la idea es que forma parte de que el vínculo con las producciones escénicas, si bien son en un formato virtual y muchos pueden decir, ah, no, el teatro es presencial, digital no me gusta, sí permite a inclusive muchos estudiantes de profesorados de actuación, de dirección, de todo el país, que puedan acceder a unos materiales únicos y apuestas únicas que de otra manera no se podría acceder. Entonces, eh, permite una vinculación hasta que la producción pueda llegar de manera territorial y ese vínculo no se pierde, ya está hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que un vínculo que empezó con Jujuy, por ejemplo, en la pandemia, después hubo una producción que viajó y esos públicos fueron invitados de nuevo para que vayan en territorio a ver un espectáculo. Entonces la idea de la expectación y la mediación en sentido amplio a largo plazo, de manera presencial y de manera virtual o sincrónico virtual también, que ahora me voy a referir a eso, es muy interesante. Eh, Voy al video. Al teatro. Voy al teatro, voy. ¿Me puede dar la entrada del teatro? Sí. Gracias. ¿Se iban a armar un teatro en casa? ¿Para toda la familia? Hola, buenos días. ¿Me da un boleto para el teatro? Gracias. Porque todavía nos quedan muchos deseos. Bienvenidos a Esos deseos son los que mantienen a nuestros corazones inquietos. Una experiencia súper enriquecedora para los chicos. Los chicos se recoparon con las actividades, la verdad que lo súper disfrutaron porque son re artistas. Pasar. Al ser una escuela de zona rural, no todos los niños tienen la posibilidad de ir a teatro, de asistir a obras de teatro, así que le doy gracias al Teatro Cervantes por dar esta oportunidad de llevar el teatro a la casa. Aún encuentro el horizonte en el camino. Memoria alegre, memoria alegre, memoria alegre. Hola, Sergio. A mí lo que más me gustó de la obra de los perros que se movían.
Es Cachirulo, mi perro imaginario. Es chiquitito pero cambia de tamaño. Es todo negro, con blanco y gris. Cuando camino siempre viene atrás de mí. Bueno, ahora después estos materiales los voy a dejar, así que así puedo avanzar y seguir compartiendo. Bueno, como acá han podido ver, eran chiquitos o chiquitas que a través de un material, que la obra era Deseos Inquietos, en este caso, una obra de títeres muy linda, pudieron ver en la pandemia ese material junto a su maestra de jardín de infantes en el digital, ¿no? Para la manera de acceder, o cuando se pudo haber cierta apertura, se encontraban de manera colectiva o ficcionalizaban de alguna manera que iban al teatro y obviamente estaba la televisión para ver esa obra, hicieron todos los tickets, la boletería. Y después la maestra trabajó los materiales pedagógicos del cuaderno, que también se los voy a compartir en la clase, el cuaderno pedagógico, con algunas actividades, y una de las actividades tenía que ver con algunas de las cositas que pudieron ver ahí. Este material no solo para infancias, es para escuela media, es para universidades, y en el caso de universidades, a ver si encuentro la pantalla, y en el caso de universidades se trabajó esta instancia que para mí es muy rica y sigue también hasta hoy, ahora les voy a explicar de qué manera, que son las videomediaciones, ese nombre raro que encontramos para lo que es un encuentro sincrónico o un Zoom. Nosotros le pusimos videomediaciones para tratar esta idea de que hay una mediación, hay un equipo educativo que media estos encuentros. Entonces, en el Cervantes Educación Digital se inscribían escuelas secundarias, profesorados o inclusive universidades. También se trabajó con algunos municipios. Y lo que se realizaba era esto, un espacio de encuentro en la plataforma virtual, en un Meet, en un Zoom, con espectadoras y espectadores y sus docentes, y se trabajaba, o sea, ellos veían el material antes, que se les entregaba por un tiempo determinado, y después se organizaba un día y una hora este encuentro virtual donde se convocaba algún artista de esa obra, al director o a alguno de los actores, junto al equipo educativo se compartía la charla debate, cómo se hace de manera presencial, ¿no? Estas videomediaciones continúan hasta el día de hoy, la única diferencia es que se sectoriza, por ejemplo, si el Teatro Nacional Cervantes este año va a ir a Misiones, o el Teatro Nacional Cervantes, el edificio está en la sede de la calle Libertad en Cava, bueno, esas videomediaciones se dirigen hacia los territorios donde no va a llegar el teatro este año. Cava, Amba no, y esas 5 provincias no, y se les da prioridad a estos territorios o estas universidades o estos chicos de escuelas secundarias que este año no podrían acceder de manera presencial, ¿no? Y todos estos materiales están pensados, están curados y forman parte de la carpeta, digamos, educativa junto a materiales pedagógicos. Nos entrega una ficha que tienen conversaciones, que tienen el taller de formación docente que les conté antes, y tienen la obra y se comparte de manera digital y después se trabaja en una videomediación. En algunos casos, en otros casos se entrega el material y lo trabajan los docentes en sus aulas. Bueno, Jóvenes Periodistas es otro de los proyectos, es un proyecto también de mediación que tenía que ver con evaluar que la crítica teatral o los periodistas culturales estaban de alguna manera en baja. Entonces creíamos que un teatro nacional tenía que fomentar la idea de la creación de este público, que en realidad no es un público, es la creación de jóvenes periodistas. Entonces es un espacio único donde ellos pueden trabajar todo el año, en este caso fue en formato virtual, fue para todo el país, y tuvieron la oportunidad este día, ¿no? Ahí con los barbijos, de venir de visita a conocer, digamos, el Teatro Nacional Cervantes después de haber estado todo el año
trabajando de manera virtual. Esto sería para nosotros otro caso para generar nuevos públicos, porque ahí tenés a estos mediadores jóvenes, entusiastas, que también trabajan con sus propias comunidades. Bueno, ahí hay un poquito de información sobre los jóvenes periodistas, los talleres de formación docentes y de la comunidad que me referí, que ya les conté antes, que tiene que ver con trabajar y fortalecer a los referentes y a las y los docentes que nos acompañan, ¿no? Generando estos talleres que en realidad tienen que ver con la obra, pero no es un desmontaje de la obra, sino que se llama a especialistas en algún tema que puedan abrir la mirada de la obra. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos trabajando con una especialista de CONICET sobre la Malinche, ¿no? Para abrir el mundo sobre el tema que aborda la Malinche y para trabajar con los y las docentes o referentes sociales que se anotaron para participar de los talleres, sí, de formación docente y de la comunidad, son virtuales y lo dejamos desde la pandemia de manera virtual, porque pueden acceder muchísimas más personas que si lo hiciéramos de manera presencial. Esto quiere decir que el sábado participaron 150 personas de un taller de formación docente para entrar en diálogo sobre el espectáculo La Malinche, que si tal vez no lo vieron de manera presencial, saben que van a estar en el catálogo digital tal vez el año que viene. Los cuadernos pedagógicos para nosotros son un instrumento nodal, muy lindos, muy profundos y que nos permiten trabajar, obviamente está dirigidos en diferentes edades, ¿no? Se separan, se segmentan el tipo de actividad según las edades, nos permite trabajar tanto con la educación formal como la educación no formal, y las actividades en general están pensadas sobre procedimientos escénicos, sobre temas que abordan el espectáculo y, bueno, mucho sobre temas teatrales o contextualización de algunos temas teatrales o de algunos temas generales para que se puedan abordar en el aula. Bueno, los grupos y comunidades que estuvimos, por ejemplo, ahora estamos trabajando con la comunidad afrodescendiente, gracias a una producción, o la comunidad LGTBIQ+, estuvimos trabajando un montón, y en el marco de los nuevos públicos hay un programa que realmente nos parece muy importante y que se generó, que es el TNC Accesible. El TNC Accesible nace gracias a pensar en estos públicos que no estaban accediendo. Entonces, el público con discapacidad, evaluamos qué no estaba accediendo porque los materiales, las producciones no tenían una adecuación pertinente para que funcionaban como barrera para que esas personas pudieran acceder. Entonces, enmarcados en el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el TNC incorpora servicios técnicos y humanos en su programación destinados para garantizar el disfrute de personas con discapacidad visual, auditiva y de la comunidad sorda. Acá me estoy refiriendo a un público definido, exclusivo, y no me estoy refiriendo a todas las personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proyecto a largo plazo, que esperamos poder incorporar más recursos técnicos y humanos para recibir como corresponde a las diferentes poblaciones con discapacidad. Por el momento nos concentramos para recibir muy bien a las personas con discapacidad visual y generar proyectos para la comunidad sorda, además de capacitaciones para trabajadores. Ahora les voy a contar de qué manera incorporamos esos recursos que para nosotros son muy valiosos. Bueno, acá aparecen estos logos, ¿no? Que tienen que ver cómo podemos identificar y comunicar las diferentes acciones que se realizan para determinado tipo de público. En la foto, que es una foto maravillosa, es una foto arriba del escenario de la María Guerrero en una visita táctil, ahora les voy a describir, que es algo muy lindo que hacemos, una visita táctil que está dirigida a personas con discapacidad visual. Ahí se puede ver a un perro guía acompañando
y una niña, ¿no? Porque en este caso era una visita táctil de una obra infantil, El hombre que perdió su sombra, y acá vemos a una niña queriendo acercarse como si fuera una mascota, ¿no? Acá el perro guía estaba trabajando, no estaba como mascota, pero ella se acerca como mascota a intentar jugar con él. Bueno, esto acá tenemos la AD significa audiodescripción completa, después tenemos la oreja, ¿no? Que significa aro magnético en posición T, la manito significa visita táctil, que es esta actividad propuesta, las manos significa lengua de señas, QR, que ya lo conocen, la pandemia ayudó mucho para identificar y visibilizar el QR que se usa ahora para tantas cosas, pero es una herramienta muy importante para comunicar para personas con discapacidad visual o baja visión. Y perro guía bienvenido, que es necesario que esté siempre, visibilizar algunas acciones que estaban tal vez invisibilizadas. Esto lo voy a pasar, tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y en eso nos abrazamos. ¿Y qué sería una función accesible para recibir a estos nuevos públicos? Es una función seleccionada, o sea, hay una curaduría también para pensar qué tipo de espectáculo podría llegar a ser de lo programado, de un espectáculo programado en cartel, ya estrenado, que no fue pensado necesariamente para públicos con discapacidad visual, a la cual se le incorporan recursos diversos con el fin de igualar las condiciones de acceso a estas poblaciones que tal vez no podrían acceder por la existencia de determinadas barreras. En este caso estamos hablando de función accesible para personas con discapacidad visual. Puede ser una función accesible para personas sordas o podría ser una función accesible para personas con autismo, ¿no? Nosotros tal vez hacemos esta segmentación para mostrar cómo se accesibiliza para una determinada población, para que se entienda que no es todo para todos, ¿no? Aunque las funciones son siempre eh, inclusivas. ¿Esto qué quiere decir? No es una función aparte, diferenciada para estos grupos, sino que las funciones habituales, ¿no? Se incorporan todos juntos a ver este material accesibilizado, ¿no? Eso también es muy importante, que no son funciones especiales, como muchas veces se les dice. Entonces, estas funciones tienen la finalidad de igualar las condiciones de acceso para garantizar este disfrute de la mayor cantidad de público posible, así como también la idea de diversificar los públicos habitué e incorporar estos nuevos públicos, en este caso hablábamos de los públicos con discapacidad visual. Entonces, ¿qué recursos? Y pensar los recursos como herramientas de mediación, ¿no? Y pensar los recursos, o sea, que no solo como un dispositivo, ¿no? Como que tiene un montón de eslabones, como si fuera un rasti, que tienen que estar ese eslabón bien tejido, ¿no? O bien ensamblado para que realmente haya una buena implementación de la incorporación de este nuevo público, ¿no? A veces son detalles que fallan y te pueden llevar abajo un montón de tarea desarrollada, ¿no? La información sobre la obra en formato audio, con un QR, como se ve ahí en el programa de mano, punteado en relieve. Esto no se hace en soledad, sino se hace y se desarrolla con un montón de instituciones que están ahí acompañando para que esto se realice. En este caso, el punteado en relieve es desarrollado por la editora nacional Braille y Libro Parlante, muy importante en el país. El asesoramiento a través de la FAICA, la Federación Argentina de Ciegos, que supervisan absolutamente todo lo que hacemos con ese lema que sería nada de nosotros sin nosotros, y nosotros desde el Teatro Nacional Cervantes creemos que es la mejor manera para llevarse a cabo estas acciones. Bueno, el programa además es muy bello porque tiene las voces de los actores o de las actrices, entonces entender que cuando accesibilizamos obras supuestamente para las personas con discapacidad visual, en general los que se benefician son todas y todas las personas que acceden al teatro, porque para los que somos teatreros, qué más lindo que escuchar
las voces de los artistas grabados, ¿no? Casi como un recurso de archivo histórico de voces. La audiodescripción completa, tenemos un recurso humano, la verdad que es un lujo, que es una audiodescriptora adentro del Teatro Nacional Cervantes, que elabora esta audiodescripción para usar con audioreceptores, la audiodescripción completa, o un audio introductorio, que es información en este relato sonoro, cuando no tenemos o no disponemos de presupuesto para el pago de audioreceptores, ¿no? Como diferentes maneras de accesibilizar para romper las barreras para este tipo de población. Los subtítulos son muy importantes en todo lo que es el digital. eh, Tratamos de que todo esté ya subtitulado, especializado. Todo debería empezar a subtitularse. Es muy importante eso para las personas en lengua de señas y en general también se beneficia a todo el público extranjero también. La visibilización de leyes a veces es algo que no se hace tanto, ¿no? Pero algo tan simple que como poner ese logo, ¿no? Ese logotipo que dice perro guía, bienvenido, para que los espectadores y las espectadoras entiendan que hay una ley, que esos perros tienen que entrar con su espectador, que no molestan a nadie, que están trabajando, ¿no? Simplemente como visibilizarlo. Y la manera que entendimos de visibilizar era tal vez compartir en en el ingreso al lado de boletería del teatro, eh, un bebedero para perro guía, ¿no? Como mostrar que ellos existen. El aro magnético es otra manera de accesibilizar para las personas que usan implantes. En la sala María Guerrero y la sala Orestes Caviglia tienen el aro magnético donado por la MAH, Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos. Y la visita táctil es algo muy hermoso, se hace un guión táctil, ¿no? Que lo hace la audiodescriptora, ahí trabaja todo el teatro, las personas de escenografía, las personas de vestuario, los actores y las actrices, los directores, y es un recorrido por el foyer del teatro, es un recorrido por la escenografía, por el vestuario de las personas con discapacidad visual. Es una actividad muy hermosa, recorren la escenografía y después ven la obra con un audio introductorio o con la audiodescripción. Entonces lo que permite es empaparse, ya conocer un montón de cuestiones de la obra para que les resulte más placentero, ¿no? Disfrutarla. Acá hay una foto de la visita táctil en una función, la visita táctil para chicos ciegos, de una escuela de chicos ciegos. Ahí está uno de los actores del hombre que perdió su sombra acercándose. Escena visual accesible es un proyecto muy importante. Ahí está Gabriela Bianco, surgió en la pandemia también, que tenía que ver cómo hacer con todos estos espectadores y espectadoras sordas que nosotros habíamos podido traer al teatro antes de la pandemia. Entonces no les podemos soltar la mano, no podemos dejar que se corte este vínculo que nos costó tanto implementar, porque a veces es muy difícil acercar a estos nuevos públicos y cuando se generó un eslabón de confianza, un eslabón afectivo, un eslabón de afectivo con la institución, ¿no? Que los va a recibir, no podíamos permitir que ese vínculo se cortara por la pandemia. Entonces así nace Escena Visual Accesible, donde se trabajó la adaptación de una serie de materiales, que ahora les voy a compartir un videíto para cerrar, eh, para personas sordas. Y también lo que sigue hasta hoy, por suerte, es el Laboratorio de Creación Escénica en Lengua de Señas, donde participan actores oyentes y actores sordos, que le podemos decir actores seniantes también, en un laboratorio, porque es un espacio que no existe en la Argentina, ni en los espacios de formación teatral, entender que se pueden abordar desde cero, o sea, esto quiere decir no una obra hecha donde se incorporan recursos, por ejemplo, un intérprete en lengua de señas al costado de la escena para brindar accesibilidad, sino que hay otras maneras de accesibilizar que tienen que ver desde el minuto cero de las producciones, que obviamente son
son más cercanas, son más placenteras, permiten un acercamiento mayor de la comunidad sorda desde nuestra perspectiva. No quiere decir que lo otro esté mal, son diferentes maneras de accesibilizar, lo importante es que coexistan y hasta que podamos incorporar más de estas acciones en diferentes espacios culturales o en diferentes espacios de formación en arte del país. Ahí les comparto el video de lo que se hizo en escena visual accesible en la pandemia. Esto quiere decir que había unos materiales de nuestro... Todo esto lo pueden ver, yo se los voy a compartir. Están los materiales originales y están los materiales que les voy a compartir ahora, que se accesibilizaron con actores y actrices señantes, sordos y oyentes, para la comunidad sorda. Y con este video, bueno, voy a cerrar esta clase, que bueno, tiene mucho para compartir, para que pensemos de la diversidad de maneras que tenemos para pensar el acercamiento de un montón de poblaciones y entender que siempre tenemos que trabajar con esa singularidad, ¿no? Que nadie va a dudar algunas acciones para determinadas poblaciones, ¿no? Pero tenemos que profundizar mucho más en qué tipo de acciones, qué tipo de estrategias tenemos desde la cultura para acercar a poblaciones que no acceden y después enriquecer ya para todos esas experiencias. No, sos buen mozo, Facundo, de verdad. Medio alto, medio rubio, medio morocho, medio humano, ¿eh? Un semidios. Ah, buena, se hace... ¡Ay, no ves nada! Ya te lo dije, un Presta desierto. atención al rincón. ¿Qué es el oso? Es el moro. ¿Qué es el oso? ¿Qué es el moro? Yago, Yago, sos traidor. Desdemona, Desdemona, Desdemona. Sombra terrible. Boletinero maldito. Te invoco. Sí, querido, decime. Necesito hablar con usted. Te escucho, hablemos. Pero mire... Pablito, ya que estás acá, necesita una caja de 60 por 40 por 40, porque se nos va. Se nos va, Eduardo. ¿Usted cree que podríamos ser amigos? Bueno, no lo sé. No debe de ser fácil hacerse amigos a cierta edad. ¿Cuál edad? No lo sé, a cierta edad, como la suya, como la mía. ¿Usted sabe cuál es mi edad? No. ¿Y la suya? La olvidé. Bueno, no sé si habrán podido observar pequeños detalles, ¿no? La pantalla, ¿no? No era en general las intérpretes en lengua de señas, si vieron algún noticiero, están abajo en un cuadrado pequeño, ¿no? De la televisión, del plano. Acá ese plano era mucho más amplio, ¿no? En la misma medida, se trabajó con diferentes posibilidades según la puesta. Los actores y las actrices tenían pequeños detalles, no estaban de negro como habitualmente están las intérpretes, sino que tenían una paleta de colores que estaba pensada en función de ese material. Había maquillaje y había pequeños motivos, como en el vestuario, en el peinado, que sea parecido, ¿no? A la persona, a la actriz que estaban interpretando, o en unos había solo el banco, el mismo banco que se usó para ese material. Bueno, pequeños detalles que hablan ya de trabajar hacia la creatividad, ¿no? O sea, cuánto hay de creatividad en estos espacios, en estas estrategias de accesibilizar para determinados tipos de población, ¿no? Y todo lo que hay para investigar y para crecer en eso. Así que bueno, muchas gracias a la UNA, muchas gracias a Claxo y les estaré compartiendo los materiales.